esta mesa redonda que sigue con ese storytelling que tan interesante ha resultado, que es esa idea del amor revelado. Hoy vamos a intentar que no se nos acople mucho. Bueno, gracias en primer lugar a Ámbito Cultural del Corte Inglés por propiciar este espacio de cultura, de conversación, en el que tenemos la suerte hoy de poder mantener esta actividad tan interesante. Hermanos de la Cofradía del Amor y la Caridad, cofrades y, bueno, interesados por la cultura en general, que este es el sitio. Gracias, como decía, por asistir a esta mesa redonda en la que dos personas, las dos personas que me acompañan, serán los coprotagonistas de un elemento que es el más importante y el protagonista de todo esto, que es el trono del Santísimo Cristo del Amor. Son sobradamente conocidos, pero el protocolo y la historia pues, nos obliga a presentar a nuestros ponentes de hoy. Vamos a destacar 5 claves del nuevo trono y para eso nos acompaña en primer lugar Antonio Rafael Fernández Paradas, cofrade y flamante catedrático de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Granada. 3 días. Bueno, flamante, donde además imparte docencia desde hace unos 10 años. En su haber, entre otras cosas, se encuentra un mérito muy interesante que yo no conocía, que es haber sido el autor del informe para reponer las piernas del Santísimo Cristo de la Clemencia, cuando hizo el informe del Santísimo Cristo mutilado. Y junto a Antonio nos acompaña Pedro Enrique Alarcón, cofrade, profesor de educación secundaria, que además es hermano de la Archicofradía de la Esperanza desde el año 86, de los Dolores de San Juan desde el año 2003, recientemente incorporado además a la Junta de Gobierno, y amigo de Fernando Prini. Y bueno, el 11 de marzo pues, nos dejaste esa maravillosa disertación delante del trono y hoy lo que vamos a hacer es entrar en esta conversación. Los dos, ya lo irán viendo, tienen una vis docente y didáctica que es lo que los ha traído a ayudarnos a entender un poquito más 5 claves. Nos ha costado mucho poner en común esas 5 claves concretamente y vamos a ir desgranándolas una a una. El título, como decía, es El amor revelado y es un título que no es casual porque habla de un proceso artístico, porque habla de un trono que no es solo una pieza de pequeños detalles de orfebrería, detalles de talla, detalles de imaginería, detalles de marmolizado, etcétera, sino que hay mucho que hablar sobre esto. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Fran. La primera clave, la arquitectura. La arquitectura como expresión artística en el diseño del trono. Voy a empezar con Antonio, porque cuando observamos ese diseño, como hemos ido hablando estos días, da la sensación de que efectivamente estamos ante un trono concebido como soporte procesional, pero además como una joya, como una pieza arquitectónica. ¿Qué papel consideras que juega ahí la arquitectura en esa concepción artística? Me va a permitir que empiece dando la enhorabuena a la cofradía. Por supuesto. Tenemos que felicitar a la Cofradía del Amor porque no siempre se estrona el trono del siglo XXI, es decir, un trono que no se ha hecho nunca, y ahora hablaremos de esta opción, porque era importante. Así que primero felicitaros a todos por el joyero que vais a estrenar, que va a ser la envidia de la Semana Santa de Málaga, ya lo veis, probablemente la envidia de la Semana Santa de Andalucía. Y también, Fran, me vas a permitir que vuelva a mi casa. Hace mucho tiempo que no volvía Isabel a esta casa, hace muchos años, los que me conocen, mis primeras conferencias, muchas de ellas fueron aquí. Y mi máster, yo dirigí un máster se impartía en esta sala hace muchos años, con lo cual poder hablar de barroco, estar con vosotros, con la Cofradía del Amor, y de repente estar con el trono del siglo XXI es como el cumple perfecto para el día de hoy, ¿no? No se me puede antojar algo más bonito, ¿no? Así que muchísimas gracias, Isabel. Me alegro muchísimo volver a verte, ¿no? El trono. Arquitectura. Lo primero que tenemos que decir del trono, y eso Manuel nos lo ha dicho en la memoria, que el trono es una narración de vida, es un sistema de vida. Y eso tenemos que entender a la figura de Manuel Toledano, de los toledanos, cómo se expresan por medio de las obras de arte. Y eso, entiendo, de la prudencia del artista, no lo ha recogido, ¿no? Cómo los tronos de Manuel Toledano, cómo sus obras cuentan una experiencia vital, ¿no? Esa experiencia vital viene acumulada desde que era pequeño, desde que recibía clases de dibujo de hace mucho tiempo, ¿no? Y estudiaba arquitectura. Es decir, Manuel Toledano, a pesar de ser banquero, sería el arquitecto perfecto, ¿no? Y tendría que haberlo sido totalmente, ¿no? En ese desarrollo, Fran, no solo ha estudiado todos los tratadistas contemporáneos antiguos. Es decir, en la cabeza de Manuel Toledano caben 2000 años de tratadística de historia del arte. Y eso está reflejado en el trono del amor, ¿no? Por eso es tan importante.
de esa tratadista o de esa tradición relacionada con la teoría de la arquitectura, tenemos que tener en cuenta que es un apasionado del Renacimiento. Es decir, no es un apasionado del medievo, Manuel, a ver si hacemos un trono medieval en algún momento, pero eso tiene que ver con la parte del intelecto, ¿no? Cuando tienes esa capacidad intelectual, el clasicismo, la forma depurada, el Renacimiento, el manierismo reformado posteriormente en el barroco, eso es lo que confluye en el trono del amor. Quizás es la característica más importante, Fran, porque hay una tratadística sumada entera. Tenemos que pensar en todos los grandes tratadísticas, todos, es decir, de lo que se conservan las copias de medievales clásicas hasta el siglo XVI, XVII, todo eso está reflejado. Un día, hace poquito, si me permite, estaba antes de la presentación del trono, le dije a una persona la cofradía no es consciente de lo que ha recibido. Es decir, la cofradía ha recibido el joyero arquitectónico del siglo XXI porque nadie ha hecho nunca nada de eso, una pieza de ese tipo. Yo creo que, viéndolo desde fuera, la cofradía tiene conciencia y está tomando cada vez más conciencia con este tipo de actos, de precisamente eso, de la joya que hay ahora mismo en calle Fernando el Católico. Pedro, hablamos de arquitectura, esas iglesias de las 4 fuentes, hay mucho de arquitectura en este trono, visto desde arriba, visto desde abajo, los laterales. Como... Sí. Es que primero voy a saludar, buenas tardes, y de nuevo agradecer a la Hermandad del Amor, porque igual que el día de la presentación, pues hoy es una oportunidad bonita para hablar de lo que nos gusta, entre otras cosas para volver a recordar a Fernando. Siempre va a ser eso una de las cosas que a mí por lo menos me va a mover para una ocasión como esta. Y nada, agradecido también al ámbito cultural del Corte Inglés, porque eso sí que, ahí sí que soy novato compartiendo este punto. Traías a colación pues un ejemplo concreto, ¿no? Te ibas a la iglesia de San Carlos, porque yo creo que porque la mencioné en la presentación y me parece muy pertinente. En cualquier caso, me voy a mi presentación, que ha sido un poco lo que me ha traído hasta aquí, ¿verdad? Un poco y es verdad que esa referencia tenía un porqué, ¿no? Tenía un porqué muy concreto. A pesar de que las referencias arquitectónicas, en este caso de Manuel Toledano, interpretando el dibujo de Fernando, son con un pozo amplísimo, es decir, realmente en el trono creo que no hay ninguna referencia literal, sino que más bien lo que hay es el proceso, el procesado y postproducción, ¿verdad?, de un vasto compendio visual y de conocimiento, ¿no? Tanto en Fernando como en Manuel. Pero sí lo traía a colación porque hablábamos de que en Málaga hay un momento, en el procesionismo en Málaga, hay una década en la que el diseño eclosiona de una forma diferente a décadas anteriores. Referencio la época de posguerra y cómo en ese momento pues se dan una serie de circunstancias que favorecen que el diseño tenga un protagonismo especial, ¿no? Y en ese momento clave pues se da la concurrencia de figuras como un arquitecto, Fernando Guerrero Strachan, que hace pues un diseño que luego se ejecuta, que es para el trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso. Un trono en el que las referencias a San Carlos de las 4 Fuentes son bastante literales. Si empezamos a comparar los planos volumétricos, el juego de curvas y contracurvas, y de alguna manera pues me parecía justo pues hilar hasta ese punto, ¿no? De enganchar con ese momento malagueño en el que a posteriori de ese trono surgen otros, como el del Cristo de los Gitanos, por ejemplo, que es un ejemplo menos traído, pero otros muchos ejemplos que tienen referencias a la arquitectura italiana, no ya tan en concreto a esa, y quizá por una evolución ya lógica de los propios artesanos que van buscando en ese efectismo escenográfico que al final está remitiendo a esa arquitectura. En el Trono del Amor, yo creo que hay un momento clave quizá, que es cuando la planta que había diseñado Fernando, que era una planta mucho más moderada, una planta mucho más suave, encontré un bocetillo de los que, como Fernando tenía la generosidad de ir compartiendo por conversaciones a los amigos y a las personas que le quería saber su opinión, hay un bocetillo de 2018 en el que hay algo de movimiento en esa planta, pero mucho más suave, atemperado de lo que luego
quizás Manuel Toledano le iba a ir inoculando poco a poco, ¿verdad?, en interpretar esa arquitectura de una forma más voluptuosa, ¿no? Y ahí hay una decisión conjunta, a propuesta de Manuel Toledano, con el consenso, con el beneplácito de Fernando, y de ir lanzándose por una arquitectura muchísimo más dinámica, ¿verdad? Y entonces, al final, también el conjunto tiende a una elipse, como la iglesia de San Carlos tiende al óvalo, ¿no? Hay una serie de ejes que se dibujan a partir de esa planta. Entonces, desde luego, es un punto interesante. Yo no sé, Antonio, si hay algo más de esta imbricación de arte profesional y arquitectura que te haya resonado viendo el trono. Hay que mencionar, Fran, la idea que está apuntando Pedro, ¿no?, de que es que no existe lo que se ha hecho en Málaga. Es decir, esa idea de hacer ese trono en planta, en que se mueve totalmente, eso no existía, porque no existía la manera sevillana. Sí que existe el trono, y de hecho está recogido la manera. El trono del Gran Poder existe, evidentemente, desde el siglo XVII. Pero en la Málaga del siglo XXI y en la España de todo prácticamente hace 200 años, no se ha hecho un trono procesional de esa manera. Es decir, que supere el bombo sevillano. Cuando digo de esta manera es que supere el bombo sevillano, porque tronos que se mueven en planta tenemos todo lo que queramos, ¿no? Me refiero a que supere el bombo sevillano, ¿no? Que de repente asuma todos los preceptos arquitectónicos. Quizás un caso muy particular fue ese trono de las capillas de las catedrales de la Virgen de la Expiración, que se planteó en algún momento, ¿no? Sería diferente, pero para encontrar algo de esa envergadura es que no ha existido. Es decir, y era un trono muy ecléctico. Este es un trono muy... Era raro, y además, claro, de hecho, no se iba a hacer porque era raro, ¿no? Entonces, la particularidad, Fran, de este trono es que yo creo que es un salto adelante en todo lo que es la historia del trono procesional en España. Si cogemos los diferentes focos, es que no existe. Y en Málaga, por supuesto. En Málaga tuvimos una época muy buena, cuando llegan las obras de Luis de Vicente, bueno, después el trono de la Virgen de la Esperanza, el Dulce Nombre, etcétera. Pero eso, digamos que se mantiene todavía las formas barrocas lo predominante. El caso de que la arquitectura sea total, como es el caso que estamos viendo ahora en torno al Cristo del Amor, eso no se ha dado nunca, ¿no? Quizás esa la gran aportación es asumir desde el diseño de Prini, que conocía perfectamente una historia completa de la... Bueno, es que él era historia de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Partiendo de esa idea, crear un diseño que no se había hecho nunca, ¿no? Esto tampoco es el trono de la redención. Es decir, el trono de la redención tuvo un punto... fue importante para la comunidad, pero es que el impacto que va a tener el trono del Cristo del Amor en el futuro nos va a hablar de que las cosas tenemos que hacer de otra manera. Claro, es que eso es lo que nos lleva a la segunda clave. Si la primera clave era esta idea de la arquitectura como expresión del nuevo trono procesional, la segunda clave es esa originalidad en el diseño. Originalidad en el diseño, luego entraremos más en profundidad en los hacedores, pero en la profundidad del diseño, de la reinterpretación del diseño y de cómo ha evolucionado un diseño como este de Fernando Prini. Pedro, ¿dónde está la originalidad del diseño? Para empezar, claro, la originalidad en el diseño de Fernando Prini, que es, se podría hacer una tesis doctoral sobre las claves de su diseño. Normalmente siempre están sustentadas lo mucho de creatividad y de apuesta por una cuestión propia, ¿no?, que personalice el trono, está apoyado siempre sobre grandes referencias clásicas, no solamente de la historia del arte, sino clásicas del propio procesionismo malagueño, hasta el punto de saber cuál es el ADN de cada cofradía, cuál es la personalidad que va implícita en los estilemas, en los rasgos que se van ahí diseminando en toda la procesión, desde la cruz guía hasta el último detalle, y eso reflejarlo en una obra. Yo creo que ahora los cofrades del amor tendrán muy claro que esto les representa, ¿verdad?, que posiciona el Cristo del Amor en la calle y lo sitúa como una estampa definitiva, ¿no? Y eso Fernando lo hacía muy bien. Indudablemente, cuando vimos por primera vez el diseño de Fernando, yo creo que todos los que dudamos por un momento, dudamos de la asimetría que planteaba en el lateral del trono, pues estaba jugando algo osado, ¿no? El plantear el trono malagueño normalmente tiene planta centralizada, o sea, tiene una composición centralizada, incluso los tronos de Virgen con cuatro... Ha habido un paradigma muy repetido de 4 arbotantes idénticos, ¿no?, de las barras de palio distribuidas también de forma centralizada. Lo centralizado en Málaga ha sido una de las cuestiones como que ha configurado una determinada estética. Y él aún así
configura, desde luego, una propuesta propia, individualizada, en la que el concepto del trono tiene mucho que ver con cómo lo vamos a ir pasando delante nuestra, de lateral, y cómo vamos a ir viendo un recorrido fluctuante de alturas distintas, esas asimetrías que están compuestas sobre todo en los elementos de iluminación, en los arbotantes que están en diferentes alturas, la propia disposición de las imágenes, en un momento en el que se ha apostado en todas las cofradías por poner las imágenes en el centro y él compositivamente se la lleva al último tercio. Desde luego ahí está la originalidad. Hay un apunte que él me hacía como las carrozas barrocas. Hay un momento que él dice como las carrozas barrocas y se va a una referencia pues que solo tenemos constancia de ella en pinturas y en grabados, muy interesante. Pero que luego yo me lo quise llevar, o sea, analizándolo, me lo quise llevar de nuevo a esa originalidad malagueña en varios tronos en los que la disposición de los elementos de iluminación no es canónica, no es centralizada y, de hecho, no está pensada para alumbrar, ¿no? En la que ornamento puro. En la que hay una función compositiva y casi más simbólica, pues como los hachones del Cristo de la Aspiración, ¿verdad? Los faroles del cautivo que van situados en otra posición diferente, o un trono que me viene mucho a la cabeza, que es uno que no se llegó a hacer tal cual, que es el del Cristo de los Milagros, con esos faroles altísimos, sí. Que ahí había un juego en cuanto a diseño, pues que compositivamente era original y era interesante, y de hecho, dos de los ejemplos que he puesto están ahí perpetuados, ya nadie se imagina poniéndole dos hachones más al Cristo de la Aspiración o dos faroles más al cautivo, en principio, ¿verdad? Y la originalidad del trono del amor, la gran originalidad creo que reside en esa composición. Hay una cuestión también, Antonio yo creo que lo ha dejado muy claro, que es esa idea de que es el trono del siglo XXI, pero ¿quién se va a atrever a seguir con esta originalidad? Fran, pero mira, esa idea es muy interesante y de nuevo a raíz de lo que estaba diciendo, pero tenemos que un poco ubicarnos en el contexto, ¿no? Es que en la Málaga del siglo XXI se está produciendo la renovación plástica en lo que se refiere al diseño procesional y a la imaginería procesional. Es decir, pensamos que Sevilla es la cuna del mundo, pero en Sevilla no hay renovación plástica. Es decir, Sevilla te hacen muy bueno, es de unas calidades excepcionales, porque eso es indiscutible, pero te hacen lo mismo que de hace 400 años. Si hacemos un salto, cuando en Málaga el 12 de mayo del 31 se produce la quema de conventos e iglesias, arrasamos con todo. Y no me cansaré de decirlo nunca, que los malagueños volveremos a hacerlo. Nos levantamos un día, le prendimos fuego a nuestro patrimonio, sin ningún tipo de justificación volveremos a hacerlo. Aquello que tuvo tantas cosas malas, para nosotros, para el contexto actual, tuvo una cosa muy buena, que es que no tenemos fuente de la que beber. Es decir, no tenemos un crucificado barroco al que mirar. Y eso es muy bueno o muy malo. Si estuviésemos en Sevilla, pues miraríamos siempre a lo mismo. De hecho, la cosa se va complicando cuando llega Suso de Marcos en los años 70-80 y evidentemente sus modelos son gallegos. Claro, pues empieza la renovación plástica en la imaginería procesional. Con Suso de Marcos se forma Juan Vega, Ruy Monte, Israel Cornejo, etcétera, ¿no? En esa estela, de repente, empezamos a contar algo en la imaginería procesional y en el trono procesional del diseño. Es que lo que se está diseñando en Málaga en el siglo XXI, como nuestras fuentes son diferentes, no tiene parangón. Cuando al final vemos los tronos que se están presentando en otras provincias, es lo mismo. Y de hecho es curioso porque muchos de ellos ahora el modelo es o modelos malagueños, como estamos viendo, o estamos viendo, por ejemplo, el trono del Cristo de la Redención, la sensación que causó, ¿no? Entonces, si no entendemos esta idea de renovación plástica, claro, en Málaga hacemos cosas que no se hacen en ningún sitio, que probablemente no se puedan hacer otros sitios que no sean en Málaga, ¿no? En Sevilla nos admiran, porque de hecho han salido noticias del Cristo del Amor, salió con Salutación, han salido también ese tipo de diseños, ¿no? Fernando Prini, de los pocos artistas malagueños que tiene obra en Sevilla. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En este contexto actual, Málaga lleva ya una serie de años donde nuestras obras, nuestras tallas, nuestra orfebrería, Montenegro, nuestros diseños, son el punto de referencia. Porque aquí hay algo que es diferente. Cuando vemos el trono del Cristo del Amor, lo que vemos es algo totalmente diferente. Es que no existe visualmente. ¿Se puede hacer algo diferente ya en el futuro? En manos de Manuel Toledano, sí. En manos de los demás, no. Esto es así de simple, no tiene más... porque no hay ningún tallista en España que sea capaz de hacer lo que hace Manuel Toledano. Por mucha calidad que tenga el famoso Antonio Martín, es decir, los grandes tallistas que admira Manuel Toledano en el siglo XX, ninguno ha sido capaz de hacer lo que él ha hecho. Claro, tienen el oficio muy bien aprendido, vienen de un taller familiar, con muchísima literatura y además sabe hacer cuentas. Como banquero que es, sabe hacer muchas cuentas y eso se nota muy bien en los tronos, ¿no? Lo de las cuentas literales, es decir, hasta el último gasto y el último tornillo.
ladrillo, ¿no? Eso no lo hace nadie en España. Entonces, ¿podremos encontrar otro tipo de cosas? Sí, sí se hacen en Málaga y se diseñan aquí. Y tampoco todos son capaces de hacer eso. Claro, Pedro, yo ahí, dando un paso más en esta segunda clave, que es la originalidad del diseño, la originalidad a la hora de interpretarlo. Y yo creo que, igual que Antonio, igual que tú y yo, sabemos que el trabajo de Fernando, prácticamente en su lecho ya, con Manolo, dándole ok's, dándole respuestas, ha sido también importantísimo en darle la originalidad que hemos visto ejecutada. Es que, mira, estando muy de acuerdo con lo que ha ido diciendo de Manuel Toledano y por qué podemos afirmar tajantemente, si lo hace Manuel Toledano, ¿no?, que suscribo cada palabra. Yo creo que, además del oficio, ¿no?, de la ejecución técnica, que es un virtuoso, además es que hay un estudio de la arquitectura, que es un poco de lo que estamos de primera mano, de no estudiarlo solo en los libros, sino de ser una persona de estudiarlo tan de primera mano, tan de meterse en el detalle. Es que he tenido la fortuna de que me ha ido dando una masterclass por WhatsApp a lo largo de semanas, en la que he ido apreciando pues multitud de detalles, ¿no? Entonces, ese estudio de primera mano, estamos hablando de viajar, de conocer las obras de arquitectura muy de cerca y de acercarse donde no se acerca nadie a ver esos detalles, para luego llevarlo a la práctica en esos ajustes, que fíjate que la palabra ajuste parece que son como pequeños, ¿no?, pequeños detallitos, ¿no? Pero los ajustes, que son muchos sobre el diseño original, que el diseño es un plan director. El diseño es una hoja de ruta sobre la que después se debe seguir trabajando. Eso es lo que ha llevado al final a este trono a la excelencia, ¿no? Y entonces ahí están esos ajustes que están hechos siguiendo pues ejemplos del Renacimiento y del Barroco, donde los grandes maestros hacían esos ajustes que no estaban en los tratados, que es una de las cosas en las que me ha ilustrado Manuel en estos días, ¿no? Que los tratados reflejan una arquitectura más ideal y que luego la propia arquitectura en vivo recurre a unas cuestiones técnicas que hay que descubrirlas, ¿no? Entonces, esa sabiduría, como no se la transmita luego a un sucesor, pues entonces queda ahí, ¿no? Por cerrar estas dos claves, arquitectura y originalidad, según estabais hablando, digo, son dos personas muy cofrades de las que estamos hablando, han participado en el proceso otros artistas también muy cofrades, pero le estamos dando el protagonismo al diseño de Fernando, a la ejecución principal de Manuel Toledano. Ocurre una cosa en los dos perfiles. Son muy cofrades, pero lo ha dicho Antonio, son, en el caso de Fernando ha sido, personas muy leídas, personas que van más allá, que no piensan en el diseño cofrade como cofrade, sino que piensan en un diseño cofrade y arquitectónicamente o con una construcción mucho más profunda. Eso ha tenido mucho que ver también, ¿no? Claro, esa idea, Fran, el pensar a lo grande. Y aquí digo a lo grande porque la cofradía ha pensado a lo grande, ¿no? El hacer un trono de estas características cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Es decir, y esa idea parece una tontería, pero eso está por encima de cualquier bombo sevillano, que tiene su trabajo, pero hacer lo que se ha hecho aquí está a otro precio, a otro nivel. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, ser capaz de sintetizar todas las ideas artísticas, escultóricas, de diseño. Todo ese recorrido de los tratados. Y aceptarlo y comprender que el arte tiene que trascender, ¿no? Yo con Manuel, con Prini, hablaba muchas veces, ¿no? Este trono el día de mañana va a haber que restaurarlo, no va a haber que cambiarlo. Es decir, cuando pensamos en esa manera, lo que pasa es que las cofradías normalmente suelen pensar a corto plazo, en una candidatura, pensar en un trono en cuanto 2, 3, 4 candidaturas, es una cosa como que muy grande, ¿no? Cuando te planteas entonces que el trono no tiene límites espaciales, entonces entiendes la magnitud de la obra. Es decir, han confluido en el espacio y en el tiempo una serie de artistas que nos han dado lo mejor de su época, pero claro, han hecho una obra que va a pervivir en el tiempo. Igual que el trono, el paso, el gran poder de Sevilla se hizo en el siglo XVII, este trono, salvo que las inclemencias meteorológicas o la mano del hombre lo destruya, está destinado a sobrevivir. Es decir, o en una cofradía o en un museo, porque no se entenderá la historia del arte malagueña sin este trono. Pero claro, entender esto, no todas las cofradías lo entienden. Porque hay que pagarlo, hay que asumirlo conceptualmente y hay que entender que lo que estamos viendo no se ha hecho nunca.
asumir eso es difícil, ¿no? Lo que pasa es que en las manos de nuestros maestros artífices cobra como se entiende, como que lo aceptamos, ¿no? No nos queda más remedio que rendirnos ante la magnitud de la obra, ¿no? Sí, no sé, yo creo que estoy muy de acuerdo. Clave 2. Sí, bueno, es verdad que hay una cosa, cada vez que has mencionado el bombo del canasto de Jesús del Gran Poder, una idea recurrente que es cómo es que esa planta sinuosa está durante siglos y en Málaga no adoptamos esa idea, esa formalización así más arquitectónica. Y hago la reflexión de que al ver el Trono del Amor, a mí se me viene a la cabeza que estamos ante una obra casi de retablística, ¿no? Al fin y al cabo, la retablística entra dentro de lo arquitectónico, es una solución arquitectónica. Y digamos, hay un momento en la Semana Santa de Málaga, de hace ya unas décadas, en las que se implanta como el trono como una estructura arquitectónica, con más o con menos... Pero es verdad que eso hace que se diferencie. Un canasto, el propio término, te está diciendo un poco qué es lo que se imagina un sevillano cuando dice canasto, ¿verdad? Porque es una urdimbre con una forma, pero no está pensando, en principio no está pensando en algo arquitectónico. Claro. Lo podemos considerar una arquitectura, pero una arquitectura procesional, pero en realidad el propio término está aludiendo a que el propio concepto que lo anima no es arquitectónico. Están repitiendo un modelo, evidentemente hasta la saciedad. Lo están repitiendo y lo estamos copiando. No dejamos de copiar un modelo, además, canónico, ¿no? Sí, como que... Pero es en Málaga donde yo aprecio que ese predominio de lo arquitectónico toma carta de naturaleza y ahí has traído a colación el trono de las catedrales, pero es que el trono de Seco Velasco, el que se procesiona en la actualidad de la Virgen de los Dolores, eso es arquitectura. Igual que el de la Esperanza, que son preludios de todo lo que es Casielles, todo lo que se hace después, que son tronos muy arquitectónicos. Y entonces también tenemos como nuestra pequeña tradición, que al final hace acreedora de, ¿no? Sustenta la evolución esto que ahora, sin dejar de estar de acuerdo en que esta obra es única y es un hito. Y una de las cosas que la hace única es esa sensación de estar ante algo atemporal, ¿no? Algo que parece que ha estado siempre, es absolutamente nuevo, pero parece que ha estado siempre. Fran, si me permites un inciso, porque es interesante una idea que estaba diciendo Pedro. En Málaga pasó algo muy interesante, que la talla era algo nuestro. En Málaga hubo muy buena tradición de tallistas y, de hecho, nuestros tronos eran tallados. Normalmente eran tallados de madera tallada de dorada, y esto se mantuvo así prácticamente hasta los años 60, cuando por intereses comerciales llega la figura de Juan Casielles, que lo han mencionado, que tenía intereses comerciales totalmente porque era el corredor de Francisco Buiza y era el corredor de la Casa Villarreal. En esos intereses comerciales, de repente, nos vendieron a todos los malagueños que lo malagueño no era bueno. Cuando aquí había tronos de muchísima calidad, todas nuestras vírgenes, no voy a decir todas, pero en la Estela de la Esperanza habría grandes tronos de madera tallada con muchísima calidad. Estos desaparecieron todos por esos intereses comerciales, porque era el corredor y se llevaba... Los cantos de sirena. Claro, exactamente, ¿no? Y además se llevaban dinero, pues bueno, porque trabajaban de ello, ¿no? Hombre, y el impacto, ¿no?, de un modelo como el de los Dolores, eso fue un impacto, un trono realizado en gran parte en plata de ley, con esas dimensiones, con esas calidades. Eso tuvo que ser, desde luego, para los que vivieron ese estreno, eso tuvo que ser un... Lo que pasa, Pedro, es que el trono de la Virgen de la Inspiración fue algo tan grande que no tuvo precedente, no impactó en la comunidad, porque era tan grande, era tan bueno, tanta calidad, que la orfebrería que se hizo después no llegó. Pero hay muchos tronos de estos de orfebrería de los años 60 que son versiones del trono de la Virgen de los Dolores. Que no llegan. Pero hasta hace muy poco se han estado haciendo versiones, que no deja de ser un modelo paradigmático que luego se va reproduciendo con más o con menos fortuna. Pero lo lleva diciendo esos 4 siglos y medio desde el paso del Gran Poder, todo han sido reproducciones con mínimos cambios. Aquí estamos ante una cosa muy diferente. Totalmente, ¿no? Y además, y esto enlaza con la propia historia de la cofradía, que desde un momento muy inicial apuesta por la talla en madera.
integra el conjunto de la Virgen con el diseño de Fernando Primi, que además eso es importante también, ¿no? Como la cofradía juega con el mismo artista en dos momentos vitales de su carrera totalmente para crear dos obras. Está claro que si Fernando Primi hubiese hecho el palio de la Virgen ahora, hubiese hecho totalmente diferente. Momentos históricos muy diferentes. Totalmente. Un Fernando Primi que evolucionó, que cambió, ¿no? Eso también tenemos que recargarlo, ¿no? Como esa tradición de ese trono dorado que se pierde en Málaga, en la Cofradía del Amor se pierde. Tenemos que hacerle un guiño también al propio trono del Cristo del Amor, al original. Es decir, ha cumplido su función durante, bueno, del año 50 y poco, corregirme. 70 y pico años. Muchísimos años. Y el diseño ha funcionado muy bien. Sí. Como comentaba Pedro, porque en Málaga, Nacional del Paso, inspiración, pero de los tronos de Tallas, del Cristo de los Gitanos, el Rico, el trono del Cristo de Mena. Es decir, estamos hablando que aquí se hicieron un tipo de diseño que totalmente causaron un impacto en la comunidad, tal que han seguido funcionando. Vuestro trono ha seguido funcionando perfectamente, no las calidades, evidentemente, claro, que se están buscando acordes con el siglo XXI, porque era otro tipo de material, otro tipo de época, pero el trono funcionaba muy bien, estaba muy bien pensado para el contexto. Eso se lo debemos a Málaga también. Sí. Esa idea se la tenemos que deber a Málaga, que ya en esas épocas, como no teníamos nada de lo que mirar, pues nos podíamos prestar a hacer otro tipo de cosas diferentes. Vamos a cruzar el Ecuador, vamos con la tercera clave. Ya ha aparecido cuando tú ves el diseño por primera vez, dice, lo primero que te llama la atención es esa disonancia de la asimetría. Claro, el protagonismo que tiene el punto de vista de la imagen. Los arbotantes traseros más altos, el Señor y la Virgen en el último tercio, cómo o que lleva a un diseñador, a un tallista, a mirar esto desde el punto de vista del espectador, no tanto de lo canónico, de esto tiene que estar en el centro, los 4 arbotantes simétricos. Esa evolución, ¿cómo llega? Yo creo que tenemos que resaltar la amplitud de miras y de artistas que están pensando en la obra total. Un trono es una arquitectura profesional que se mueve, y es decir, y eso todos lo habéis podido ver con la famosa maqueta, ¿no?, del trono del Cristo del Amor, que estaba ya puesta a la altura donde se va a ver la calle. Pero claro, es que eso hay que tener capacidad matemática para hacerlo. Si no tienes esa capacidad matemática que tenía Prini y que cae en las manos de Toledano, eso no se hace. De hecho, hacemos por la puerta es esta, pues tiene que salir por la puerta y hacemos el tamaño de la puerta. Esto es muy malagueño, es muy antequerano y lo seguimos viendo, ¿no? Pero cuando tienes esa capacidad de entender que esto se tiene que ver, como decía Pedro, en un contexto determinado, ¿vale? Incluso yo decía, es curioso porque el tono, como, claro, la Casa Hermandad tiene las características que tiene, ¿no? Esa arquitectura profesional no está hecha para verla dentro de la Casa Hermandad y la perspectiva era diferente, ¿no? De la unión de esas dos mentes que entienden que el arte es algo que trasciende a la época y que tiene que ser para el público y que tiene que vivir en unas condiciones particulares, porque ese trono se tiene que mover por la calle y el Cristo tiene el tamaño que tiene, la Virgen tiene el tamaño que tiene. Esto hay que entenderlo también. No es aprovechar los recursos que hay. Es decir, pues si el Cristo tú mides 2 metros, pues haríamos otro tipo de trono totalmente diferente, ¿no? De ser capaz de ver todas esas cosas y entender que el diseño, tanto el creador del diseño como el autor del diseño, tienen que someterse a esa realidad, eso no es tan fácil encontrarlo. De hecho, no lo encontramos habitualmente. Vemos multitud de cosas que dicen, bueno, pues yo voy a hacer una cosa muy bonita, que funciona muy bien, pero incluso, lo hablaremos posteriormente, ¿no? ¿Cómo se sacrifica el diseño y la talla en función del dorado? Eso lo tenemos que mencionar después, porque ahí hay un paso más. Eso está a años luz, lo veremos posteriormente, ¿no? Porque se entiende que el dorado es la capa, la piel que va a presentar el tono. Incluso podríamos decir que el tono, como tallista, lucería mucho más en madera, ¿no? Evidentemente porque se ven los golpes de gubia, sudado, ¿no? Hace poco hablaba con Manuel, cualquier trono que ves actualmente de los que se están haciendo en Málaga y ves la talla de la mía. Y dice, esto no está tallado. Dice, hace 2 días, de un trono malagueño que se está haciendo actualmente, veía las cartelas y decía, pero si es que esto no está tallado, es que es imposible, las gubias no dejan estas marcas, esto está lijado o está hecho a máquina. Es decir, ese trabajo artesanal está ahí, es decir, entendiendo que todo esto lo tenemos que ver todos. Y esa es la grandeza de todo esto, de que nuestro diseñador y nuestro tallista y el dorado entiendan que todo esto tiene que hacer el cajoncito pequeño, hacerlo muy grande con muchas cosas. La perfección entendida desde las pequeñas imperfecciones. Eso es un dato muy interesante también dentro de todo lo que estamos hablando. Hablábamos del punto de vista de las imágenes. Tú lo has mencionado antes superficialmente, pero ¿cómo cambia? ¿Y cómo cambia la idea? Es que para mí el gran acierto, de los muchos aciertos aquí se dan cita, ¿no? Pero el gran acierto es el apostar por la proporción.
creo que ya en la propia confianza de la cofradía, en estar dispuesto a dar ese paso, ya eso dice mucho en tiempos en los que estamos, que si pensamos en la última década, lo que han hecho los tronos en Málaga ha sido engordar. O sea, se ha decantado, pues yo creo que casi todo el que ha modificado un trono ha sido para ensancharlo. Yo cada vez que escucho la palabra ensanchamiento se me abren las carnes, porque normalmente supone una distorsión de las proporciones que tenían las obras de arte concebidas con un criterio, ¿no? Y hemos visto los tronos de perder proporción. Al perder proporción, los tronos, evidentemente las imágenes quedan diluidas en esos contextos, quedan desdibujadas. Aquí hay una valentía grande en la cofradía de decir, tenemos unas imágenes que no son de tamaño natural, que son de un tamaño ligera inferior, considerablemente inferior, y estamos dispuestos a reestudiar, porque hay un precedente que si no se hubiera tenido, pero es que en la hermandad hay un precedente en el primer trono que tuvo la cofradía, que sí que tenía unas proporciones lógicas. Simplemente atender a la lógica, ¿no? Que todos los elementos estén en consonancia. Eso ya lo plasma Fernando con vuestro acuerdo, con vuestro beneplácito. Eso supone reducir a 2 varales menos, ¿no? Supone una decisión difícil, pero supone poner en valor las imágenes. Entonces, Fernando lo plasma en el dibujo, pero es que después, en el equipo que se conforma de trabajo, ahí hay una vuelta a reducir de nuevo en la proporción del ancho del trono, que si no recuerdo mal eran 45 centímetros, que eso en Málaga son palabras mayores, aquí 1 centímetro de más o de menos importa, y en esa reducción se busca un ajuste que he visto en la maqueta, que he visto en los dibujos, visto en el resultado, cuando hemos visto cómo la cruz se queda perfectamente enmarcada, pues desde luego, desde mi punto de vista, es el gran acierto, para el cual han tenido que darse una serie de decisiones. Y volvemos a esos ajustes que se hacen sobre el diseño de Fernando, que era impecable, pero que era un diseño que volumétricamente se podía enriquecer. Y se podía enriquecer para que todos los ejes visuales rodeáramos al trono por donde lo rodeásemos, todos se dibujaran líneas invisibles que nos llevaran siempre apuntando a lo verdaderamente importante que va sobre un trono, que es la imagen central, ¿no? En este caso el crucificado. Y eso se ha conseguido con todos esos elementos sumados a la arquitectura que ya era muy, muy impecable y válida, pero esas ménsulas, esos elementos ornamentales que parten de diferentes ángulos y que al final trazan esa línea invisible. Entonces, para mí es que ha sido como un recorrido muy interesante. Me parece que las obras de arte integrales como esta, ¿no? Que reúnen a muchos creadores, que no hay un solo artífice, ¿no? Aquí hay muchas manos, y que se llega hasta la excelencia, es porque en el proceso se siguen tomando decisiones. Claro. Y hubo solamente una decisión en la que Fernando ya no pudo dar su visto bueno, que yo creo que lo habría dado, pero en todas las otras decisiones había un asentimiento, en algunos casos algo de debate, ¿verdad? Y eso se puede percibir. Se puede percibir porque el diseño está ahí. Vemos que la ejecución no es una interpretación literal, sino que hay un trabajo progresivo, paulatino, en el que han entrado en juego no solamente el tallista, han entrado el dorador, han entrado el artista del trampantojo, han ido sumando decisiones. Eso es lo que lo lleva a la excelencia, desde luego. Mira, a raíz de lo que está diciendo Pedro, ¿no? De nuevo la misma idea, yo creo que hay una cuestión que también hay que recalcar, que es importante para la cofradía, el delegar en un director artístico. Es decir, claro. Porque si contratas a una persona que sabe hacer números, que sabe cuentas, que sabe hacer proporciones, eso de hacer las proporciones lo vemos como muy fácil, pero que salutación, que el patrocinio salga por la puerta, pues eso tiene su historia, porque la puerta es la que es decir, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante, que la cofradía diga, no, es que aquí hay una persona que sabe, vamos a aconsejar, evidentemente decidimos, pero que proponga y que decidimos. Esa idea creo que es capital, que haya una persona que coordina a todos. En este caso, Fernando Prini diseña el trono y Manuel Toledano asume un poco ponerlos a todos bajo la batuta siempre de Fernando, de ponerlos a todos en orden, para que la excelencia esté en todo, ¿no? Y incluso en la memoria del trono se dice, son esos detalles que hacen que esto sea diferente. Pero hay que tener una persona que piense. Esto de pensar que no está sobrevalorado o debería estar más valorado, tiene que haber una persona que se dedique a pensar. Yo no recuerdo, me meto también en el debate, no recuerdo con quién lo hablaba, decía, claro, es que
en la reinterpretación, Fernando y Manolo hablaban el idioma de los números, los dos entendían. No estaban hablando de elementos, es que esto se va a ver más bonito. No, estamos hablando de un 1,3 centímetros. Eso es muy importante, hablar ese mismo idioma. Totalmente. Y que la cofradía lo entienda. Claro. Eso es totalmente. De hecho, Manuel lo ha recogido en la memoria, ¿no? La cuestión de las peleas con el carpintero. Para que sea mijita, es decir, que no puede haber... Hacer una carpintería de un torno de este tipo cuesta mucho dinero. Claro. Y los carpinteros no quieren hacerlo. Vamos un poco por dar la realidad, porque hacer el bombo es muy fácil. Hacer todo esto con la cantidad de molduritas que tienes, ya tienes que tener el carpintero que te escuche. Y que no sea el carpintero que venga ya crecido de trabajo y que yo ya tengo, por no decir una palabra más sonante, para que venga alguien y me diga lo que tengo, que tiene que tener 3 milímetros más. Eso es muy difícil de encontrar. Vale. Esa es la... Perdona, que se me está yendo ya la voz. Digo, esa es la cuarta clave, que es el coro de artistas que estamos hablando de Manuel Toledano, estamos hablando de Fernando Prini, pero está Abraham Ceada, está Tomás Fernández, está Garciaga, está Montenegro, está Manu Molina, que estabas hablando tú de la madera. Claro, es que hay un coro que ha sonado a la perfección, donde todos han ido trabajando. Se puede parecer mucho al proceso de la redención. Se puede parecer mucho. Hay una cosa que creo que venimos de... La tradición de la que venimos es de lo contrario, de que normalmente el diseño ya terminado va, en este caso, a un tallista. Y cuando sale del taller del tallista, sale a la calle, ¿no? Y después va al dorador. Y después va a... Y luego se hacen... Y se van haciendo por capítulos en los que no hay una sincronía. En muchos casos, ¿no? En muchos casos, compartimentos estancos. Compartimentos estancos en los que la toma de decisiones del equipo, del tallista y de su taller llega hasta un determinado momento y a partir de ahí, eso, de hecho hay tronos que se han podido tirar muchos años hasta que por fin se ha podido acometer el dorado, ¿no? Todo eso evidentemente va afectando y aquí para mí fue sorprendente y bueno, maravilloso visitar el taller de Tomás Fernández, que fue ya el que pude visitar cuando ya estaba cercana la fecha, todo desmontado, todo haciéndose, veías que había una comunicación constante, que estaban todo el rato los artistas hablándose entre ellos y seguían tomando decisiones. Allí estaba todo como un Lego, todo de piezas sueltas y se seguían tomando decisiones que eran pequeñas, entre comillas, insignificantes, pero determinantes, porque al final brillan en ese conjunto. Yo eso no lo he visto antes. Así, con ese... No sé si en Redención el proceso, yo creo que no fue así. Yo creo que aquí se ha dado también la cercanía de los talleres, la cercanía personal, se dan todas esas circunstancias unidas a la excelencia, ¿no? Y entonces como que digo yo, si ahora yo hiciera un trono, sabría a qué puertas tocar, ¿no? Porque está claro que es una demostración de que eso funciona fantásticamente bien. Esa idea de la integración de las artes, ¿no? El barroco total, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, en las iglesias alemanas, que tanto el barroco bávaro o el barroco flamenco, que tanto le gusta a Manuel y me gusta a mí, ¿no? Eso se perdió efectivamente, ¿no? Los talleres, especialmente los sevillanos, ¿no? Pues lo que tú dices, yo soy el genio tallista y ya se ha olvidado todo lo que pasa. No, aquí hay algo más. Pero en ese algo más es donde está el trono. Es decir, la suma de tantas pues cositas pequeñitas, bueno, pequeñitas no, que hay cosas como muy grandes, ¿no? Pero de la suma de la excelencia de todos, bien orquestados y que todos sabiendo que tienen que dejarse orquestar, porque eso está incidiendo de nuevo en esa idea, ¿no? Porque yo puedo tener mis egos personales, pero aquí se ha diluido todo en la obra. Desde Fernando a entender que la obra en manos de otras personas, su diseño se ha venido totalmente arriba, desde elegir el color de las tulipas a la talla, a la arquitectura, todo eso está en el mármol, ¿no? Las pruebas de marmoleado que habéis visto todos, ¿no? Integrar todo eso, hacer una obra de arte total es muy difícil. Es que no tiene cabida por lo que las cuestiones que hemos comentado anteriormente. Primero, porque requiere superar los egos, requiere cuestiones de dinero. Al final, que le estén diciendo al dorador, no, es que deja la superficie, no eliges tanto y sacrifica el dorado impoluto a la sevillana o a la francesa, que sería un término más correcto, eso es duro. Es decir, porque estás sacrificando, parece que tu propio virtuosismo, ¿no? Que es que el dorador no sabe todo perfectamente, conoce la técnica, el ajustar el tipo de bol. Esto es una pelea que tenemos históricamente, que de hecho se va a notar muchísimo al lado del trono de la Virgen, porque tiene un bol amarillo debajo y eso hace que el quilataje se vea diferente, ¿no? Pero porque es un convencionalismo del siglo XXI.
2021. Superar eso, Fran, es muy difícil, porque es como que está un poco... No es que te estén criticando, es que simplemente hay cosas que en el barroco funcionaban bien los grandes retablos, las máquinas profesionales o las estructuras que vemos, por ejemplo, en Antequera, ¿no? Con ese bol rojo de base. Todo eso cambia. Elegir un trono con un quilataje, el mayor quilataje posible. El oro es importante aquí porque va a asegurar pervivencia, ¿no? Todos esos matices que cada uno va sacrificando de su personalidad artística, que otro va dirigiendo y se va diluyendo, es lo que hace que podemos ver la excelencia de la obra que estamos viendo en la actualidad con el Cristo del Amor. Hay una cuestión que habéis hablado los dos, que es esa conversación. Claro, alcanzar el tono de blanco de la terracota o alcanzar el tono concreto del marmolizado de la base, eso son conversaciones. Y tú lo estabas diciendo. No sé hasta qué punto luchas de egos, pero sí hay por lo menos 6 o 7 formas de entender un trono. Y esas 6 o 7 maneras de cada uno de estos artistas han casado al final. Ese Lego que tú veías en el taller de Tomás, ha quedado. Esa conversación es difícil que fluya. ¿Por qué aquí sí ha fluido? Hombre. Si tenéis la respuesta. Sí, yo creo... Hombre, yo creo que también la calidad humana de las personas implicadas hace mucho. Pues yo al que más he conocido, he tenido la fortuna de conocer más, es a Fernando. A Manuel lo estoy conociendo poco a poco ahora y lo estoy tratando, me parece que tiene que ser como me parece un tío estupendo, ¿no? Yo creo que la calidad humana de la que puedo hablar más que de la de Fernando, pero que sí he percibido en esos momentos breves de ver los talleres, de ver como que creo que ahí hay algo también de decir, estamos ante algo grande, somos conscientes de que estamos haciendo un trabajo. Yo creo que esas conciencias sí se han dado cuenta de que estaban haciendo un proyecto de mucha envergadura. Creo que eso tiene que ser muy emocionante. Había Claro, es que yo creo que darse cuenta de que eso que estás haciendo va a ser un hito, está claro que lo es, ¿no? Hemos traído a colación varias veces el trono de redención y creo que podemos pensar todos el trono del sepulcro, el trono de la aspiración. Hay unos tronos que han dejado una huella que va a perdurar y este trono tiene muchas papeletas, ¿verdad?, de que sea considerado, porque además en su género así más arquitectónico, de talla dorada, ya es único. Es decir, ya tiene una serie de connotaciones que lo hacen único. Claro, en la idea, ¿no?, que dice Pedro, al final es la voluntad de entender que hay algo que nos supera a todos, pero tiene que haber alguien que tire del carro. Cuando la mente pensante no tira bien del carro y no integra a todos, ojo, mente pensante que la cofradía delega, oye, no, es que la mente pensante tiene que poner orden. Cuando la mente pensante consigue además crear ese trabajo armónico, donde artistas malagueños, la mayoría están trabajando, como confluyen de una manera, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los artistas, yo no soy artista, pero soy historiador del arte, me incluyo entre ellos, vemos las cosas de una manera diferente, porque en las piezas separadas, en el taller de Tomás, ahí no había un trono, pero ya estaba todo ahí. Eso a los cofrades les cuesta. Los cofrades necesitan verlo todo montado en su sitio para que entiendan los volúmenes, ¿no? El artista es capaz ya de ver cuando la excelencia empieza a cobrar forma, ¿no? Desde la carpintería del trono ya se entiende que esta carpintería es algo excepcional. La propia estructura del trono ya no está hablando de que esto era diferente, ¿no? Después llegó el diseño, llegó la talla, etcétera. Empezar a entender que esto va a trascender, evidentemente se asume. Entonces, ahí, como también decía Pedro, ¿no?, la sensación de que todos se han acoplado a la obra, al arte total, al diseño Fran de obra, al arte total. Llevamos 4 claves y vamos a terminar convergiendo en una. Hemos hablado de la arquitectura, hemos hablado de la originalidad del diseño, del protagonismo del punto de vista de las imágenes, del coro de artistas, pero claro, tenemos que terminar hablando de la mente pensante. La mente pensante que luego ha acompañado, desgraciadamente no en todo el proceso, a los brazos y a las manos ejecutantes, ha sido la de Fernando Prini. Claro, tenemos que cerrar porque es la 5ª clave que planteábamos, porque esa voluntad a mí se me ocurre como cofrade, visto desde fuera, puede venir por el respeto que la Málaga cofrade, los artistas, y yo creo que en general cualquier persona le tenía y le sigue teniendo a Fernando Prini. Claro, a ti te llega un diseño de Fernando Prini y tú lo tratas con un respeto superior, sin menospreciar a los demás, sino por
ese prurito que tiene el ser Fernando Prini. No sé si esta es una clave importante o a lo mejor yo le estoy dando demasiado recorrido. Para mí es una clave que es el puntal de todo el resultado. Desde el momento en que decidís contar con él. Desde ese momento, ¿no? En el momento que pensar en Fernando y decir, nos vamos a poner en tus manos, eso es muy significativo, ¿no? Porque eso es saber apostar por un valor seguro. Fijaros que el Trono de la Caridad le antecede en su diseño, ¿cuánto tiempo? Más de 20 años antes, ¿no? Un diseño de los 90. Muchos más. Como 30 años, como, no sé, ya, yo creo que soy más joven. Me parece capaz que no ha pasado tanto tiempo, pero yo recuerdo de haber visto ese diseño en la saeta y ya Fernando en aquel momento tenía clarísimo el ADN de la cofradía, ¿no? Y reivindiqué en la presentación el cómo podían haber sido los arbotantes. Porque es verdad, yo soy muy sincero, igual que digo que este trono es perfecto, ¿verdad? Pues el diseño de Fernando para el bien de la caridad era perfecto, con esa apuesta por aquellos arbotantes que eran tremendamente malagueños en su composición, porque aludían a la tradición, claro, a la tradición histórica. Y es que tú vas al eje cronológico de los diseños de Fernando y ves que en la mayoría de los casos las cosas estaban muy claras, ¿no? Apostar por una mente como la de Fernando era ir a por un valor seguro. Tenemos cofradías casi dibujadas enteras por Fernando y con alto índice de éxito, ¿verdad?, en lo plástico. Entonces, no sé, yo creo que eso... Respeto reverencial, por supuesto, claro que sí, me lo puedo imaginar, me lo puedo figurar. Yo destacaría dos cuestiones. La primera, que es que Fernando Prini probablemente fue el único artista malagueño que trascendió. Ahora estamos en una época mediática y donde se conoce mucho más y esa renovación plástica del diseño profesional, incluso de la orfebrería y de la imaginería profesional que se está produciendo en Málaga, cuando eso no se estaba produciendo, Fernando probablemente, por encima de otros grandes artistas que hemos tenido en Málaga, era probablemente el único que había trascendido fuera. Es decir, ¿no? El complejo de cuántos artistas, por desgracia, no han participado en Málaga, en Sevilla, ¿no? Pues Fernando ha sido de los pocos, ¿no? Encontraríamos otros muchos casos, ¿no? Esa primera idea yo creo que es importante, ¿no? Que Fernando Prini aportó una calidad... no solo una calidad, si es que es la propia historia de la Semana Santa de Málaga, no se puede entender sin Fernando, ¿no? Pero a raíz de eso quiero sumar otra cuestión, ¿no? La admiración que ese niño toledano tenía por los dibujos de Prini y cómo de repente creo que a lo largo de un proceso construido a lo largo de los años se invierte. Trabajar aquel que hacía el dibujito del Cristo de las Penas de Triana con un diseño 30 años más tarde o 40 años más tarde de aquel al que tú querías imitar, ahí hay respeto reverencial. Claro, y de ida y vuelta, ¿no? Claro. Y Fernando, y eso a mí me parece una idea muy grande, ¿no? Porque ya habían trabajado en otro tipo de obra anteriormente, ¿no? Y esa comunicación que hemos venido todo el rato mencionando, Fernando entendía el diseño hay que crearlo. El diseño está muy bonito, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer, porque no hay quien, salvo que esté en las manos de Toledano, que probablemente sí se hace. El diseño hay que hacerlo realidad, ¿no? Y eso Prini lo entendía muy bien. Yo creo que es una cuestión que hay que destacar muchísimo. Bueno, que este diseño está aquí, pero esto hay que darle vida. ¿Y quién le va a dar vida? El mismo diseño en las mismas manos de un sevillano pues hubiese sido un cajón cuadrado directamente. Es decir, aunque Prini lo hubiese dirigido, porque otra persona no hubiese sido capaz de entender el intelecto de Prini. Y eso es difícil de entender, ¿no? Eso nos llevaría a otra mesa redonda que sería la industrialización de la artesanía cofrade, que eso también da para un buen rato. Yo no sé si queréis añadir algo más o recapitulamos las 5 claves, porque las 5 claves se pueden leer en los dos sentidos. Podemos empezar hablando de Fernando Prini, cómo de Fernando se abre el prisma hacia esos 6, 7 artistas. Voy a intentar no olvidarme de memoria, no tengo de eso, pero voy a intentarlo. Manu Molina en la carpintería, Manuel Toledano en la talla, Tomás Fernández en el dorado, García en el marmoleado, Abraham Ceada en la imaginería, y Montenegro en la orfebrería. Hace los remates de los faroles, claro, además de los atributos de la imagen. Claro, eso luego nos lleva a que esa confluencia del coro de artistas nos lleva al protagonismo absoluto del punto de vista de admiración de las imágenes, que es en sí la originalidad del diseño y que nos deja claro que la arquitectura es la base artística de este diseño. Miremos como miremos las 5 claves que habéis planteado, nos queda un recorrido, creo yo, que es muy completo de cómo ha sido
esta realización del trono. Pues sí, yo creo que sí. Yo diría que estamos en un momento dulce, Fran, para cerrar, que estamos en un momento dulce, que la Cofradía del Amor ha apostado por la calidad y que eso es muy difícil de encontrar algo tan bueno. Es que no, en Málaga que tenemos cosas muy buenas, que haya también las propias mentes pagadoras y pensantes apuesten por la calidad total, Fran, y eso se está pasando en Málaga. Sí. Y nos ha tocado vivir un momento histórico y lo podemos contar aquí, ¿no? Que en Málaga confluyan todas estas cosas, que la Cofradía del Amor, que de repente que Prini 30 años después trabaje para la misma cofradía, que llegue Manuel Toledano. Está pasando algo grande, está pasando un momento histórico y yo felicitar esa parte que somos todos partícipes de algo histórico que está cambiando la historia del diseño profesional. Yo iba a daros las gracias por la generosidad, pero voy a abusar de esa generosidad vuestra, de habernos tenido y de habernos ilustrado, por si hay alguien del público que quiera participar con alguna pregunta. Por favor. No sé si hay alguien, tenemos micrófono llegando. Muchas gracias. Han sido 5 claves que decíamos: Fernando, el coro de artistas, la originalidad, la arquitectura, el punto de vista de las imágenes. No sé si se nos ha escapado alguna clave. Mira, Se escucha. mira, soy Félix, soy hermano de Fernando Prini. De verdad no tengo palabras porque estoy en una nube, estoy emocionado. O sea, cada vez que nombráis a Fernando, pues es una tormenta de, yo qué sé, de muchos sentimientos que tengo. Quiero daros las gracias, porque de verdad tenía aquí a Toledano al lado, se lo estaba diciendo. Digo, es que entender la maestría de Fernando, la capacidad de visualización del proyecto. Yo he estado con él, por de comprenderá toda la vida, ¿no? Pero esa genialidad de saber hacer algo, de dibujarlo también y llevarlo después a esa realidad que es tridimensional, que es el trono, ¿no? Apoyándose en tanta gente que han entendido ese mensaje y que ha sabido hacerlo, porque lógicamente, pues casi Fernando, pues, yo qué sé, hacía una receta, pero tiene que tener los cocineros, si no la receta no sirve, ¿no? Entonces la verdad lo estáis diciendo vosotros y lo entiendo, porque es que la confluencia que ha habido históricamente en un momento dado de todas estas personas tan capaces, tan maestras una en cada sitio, ponerlas de acuerdo y que trabajen a la vez y que salga lo que está saliendo, pues yo creo que eso simplemente es extraordinario. ¿Cuál es la pena enorme que tenemos? Por lo menos tengo yo, porque se ha quedado en un principio que Fernando estaba en una etapa magnífica, expansiva, se estaba reinventando, estaba ya trabajando en cosas que no habían sido nunca hechas anteriormente y yo creo que por desgracia le quedaba todavía muchísimas cosas por hacer. Hemos quedado con la miel en los labios, ¿no? Por supuesto, esto es una obra póstuma ya, por desgracia, pero entiendo de que marca como tantas cosas que he hecho antes, el antes y después, ¿no? Yo creo que Fernando, si algo ha tenido, ha sido el reinventor artístico y de imagen de la Semana Santa de Málaga. De ser una Semana Santa adocenada, un poquito así reiterativa, pues todo lo que ha metido Fernando Mano ha sabido darle 3 vueltas, ¿no? Le había dicho antes, y yo lo quiero poner en valor, o sea, llamar a un Fernando Prini en Sevilla para hacer ese manto de la consolación. Yo creo que eso nos tiene que poner a todos, vamos, en lo más alto, porque nunca había ocurrido. Y saber allí, que lo decían ellos, que querían apostar por Fernando porque creían que era el único que podía inventar algo nuevo, que no fuera lo mismo de siempre, porque claro, Sevilla ha tenido grandes maestros, pero entendemos que eso está ya muerto porque no hay una renovación estética. Es más de lo mismo, nadie arriesga porque nadie quiere salirse de los guiones porque sabe que a lo mejor va a fracasar y cuesta todo mucho dinero. Entonces yo eso lo veo un valor añadido, ¿no? Y entonces nuevamente no me quiero enrollar más, perdonadme, pero quiero decir eso, que por supuesto muy agradecido, muy emocionado y a felicitar por supuesto a la cofradía, por supuesto, y a todos vosotros porque entiendo que habéis captado perfectamente toda la esencia y todo el mensaje que quería transmitir Fernando. Y daros las gracias otra vez, simplemente. Muchas gracias. Lo innovador. Que era la quinta clave que podía ser la primera, que es esa innovación, esa mente de Fernando Prini. Yo creo que es un broche perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Después de decir el broche perfecto, le he quitado las ganas a alguien, pero tenemos tiempo todavía. Aquí.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena a nuestros ponentes, a todos los artistas que han participado en la elaboración del trono, que desde luego creo que podemos decir, como se ha afirmado aquí, que Málaga está de enhorabuena porque se está estrenando una grandísima obra que queda para la posteridad. Y bueno, pues aquí se han hablado de 5 claves. Yo voy a abrir una sexta, tampoco os quiero alargar esto más de la cuenta, pero bueno, estamos ante una obra barroca. Una fundamentada en el barroco romano, en las iglesias de Borromini, en los templos o en los retablos de Bernini. En fin, estamos yendo a una época de profunda reafirmación de la fe católica y creo que detrás de esto hay una sexta clave que es la simbólica, ¿no? Lo que hay detrás de este trono, yo lo interpreto así, lo veo así, no sé si queremos verlo también. Es un profundo simbolismo, una reafirmación de la fe, porque al fin y al cabo hemos hablado de arquitectura. Es un templo, y es un templo que va a salir a la calle y que va a servir como referente a la fe de muchos malagueños, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queríais aportar alguna cosa más en ese respecto. En ¿no? algún momento los dos han hablado precisamente de esa idea del retablo itinerante. No lo habéis dicho literalmente, pero ha salido en algún momento. Sí, la verdad es que desde el punto de vista, como has dicho, ¿no? del trono como templo, me parece que esa es una referencia en la que Málaga se ha llevado a cabo varias veces. En este caso es muy claro, ¿verdad? Además, la distribución de las 4 capillas, que son los ejes centrales de los paños, esas capillas que tienen una iconografía somera, que no es una iconografía hiper extendida, ¿no? Sino que son 4 citas evangélicas que llevan otra vez al centro, y luego una referencia visual que a mí me parecía que las capillas tenían un esquema como el de los manifestadores eucarísticos, por su configuración plástica. Me parecía que eso puede ser algo fortuito, pero que tenía una impronta casi eucarística. O sea que, por supuesto, magníficamente traído aquí la sexta clave. Yo recalcaría, Pedro, cómo la Cofradía del Amor ha sido capaz de reinventarse y aceptar que el Cristo hay que hacer algo con él. Parece una tontería lo que estamos diciendo, pero duele porque todos tenemos imágenes mentales de nuestro Cristo, de nuestra Virgen, que es la que hemos heredado y probablemente estamos muy bien. Pero entender que el Cristo a lo mejor necesitaba, no es que necesite, sino que se va a venir más arriba con la integración total, porque al final ese mensaje simbólico lo que nos lleva a que el Cristo es la transustanciación del pan y del vino, que es lo que estamos viendo con ese calvario, con esa crucifixión, ¿no? Ajustar el propio Cristo al diseño integral hace que la arquitectura parlante, que la arquitectura procesional cobre una dimensión muchísimo más amplia, porque está todo orquestado en función de lo que está allí, y el que está allí se ajusta también a todo lo demás. Esto es difícil de entender, porque todos hemos estado en cofradías que tenemos imágenes construidas, heredadas de nuestras propias visiones cofrades. Reajustar esas visiones es difícil. Y eso yo creo que es uno de los grandes logros que tenemos que dar las gracias a la Cofradía del Amor por entender que Jesucristo su esencia está totalmente, que su Virgen está ahí, pero con 3 cositas se adecua perfectamente y funciona la simbología como que se resaltan los valores, en este caso plásticos, simbólicos, catequéticos, se han exaltado totalmente. Y no me cabe ningún tipo de duda que vamos a redescubrir al Cristo del Amor. Esto tenemos que ponerlo, Fran, de manifiesto totalmente, que aunque lleve en Málaga 300 años, le vamos a prestar una atención totalmente diferente, porque antes estaba en otro trono, otras circunstancias, y ahora de repente todo lo que se ha creado para él. Y esta idea no es fácil de entender. Hemos visto el trono, hemos visto la nueva impronta del Cristo en los cultos, ahora nos queda ver Todo en consonancia. el armazón completo. Pero está todo pensado. Sí, sí. Está todo pensado para que lo que ya se viene proyectando desde hace algunos días, como los cultos, ya funcione. Es decir, esa integración total donde el Cristo es el punto focal de toda la historia de salvación, de redención, de la transubstanciación del pan y del vino. El Cristo del Amor de repente cobra un sitio como mucho más importante. No es que no lo tuviese, es que ahora todo lo que hay está pensado para él. No es que lo que estuviese antes no estuviese, se pensó en otro contexto, con otra fuente, con otra manera de entender el arte. Ahora de repente se ha creado algo para hacer que la obra se venga totalmente arriba, ¿no? Esto es la integración de las artes.
Esto es lo bonito del arte, ¿no? Ser capaz de que unas artes se arropen a las otras, ¿no? Que el Cristo de la Virgen, en plena sintonía con la cofradía, con el trono de madera de la Virgen, se eche a la calle reflejando una imagen muy marcada, porque la cofradía del amor, si es algo que la caracteriza, es su saber estar y como que tiene una identidad muy marcada, ¿no? Todo eso se ha visto reforzado con este trono, con la disposición, con los arreos que lleva el Cristo, que lleva la Virgen y que estamos comentando, con lo cual totalmente. Pues yo creo que volver a agradeceros la generosidad porque ha sido una hora en la que hemos descubierto y hemos profundizado en 6 claves, donde hemos tenido, por lo menos, ya insisto, yo desde mi visión como cofrade, muchas revelaciones muy interesantes al escuchar, bueno, 2 voces tan, como decía al principio, con una vista tan didáctica y docente como en la vuestra. Le quiero dar las gracias también a la Cofradía del Amor por haber pensado en este formato, en este sitio, porque yo creo que ayuda mucho a darle trascendencia cultural al trono, yéndonos de lo cofrade a lo que trasciende a la sociedad. Tú has dicho muchas veces la comunidad, que importante es que todo lo que hacemos los cofrades se asiente en nuestro contexto. Total. Y lo dicho, 1.000.000 de gracias, porque creo que hemos aprendido mucho. Antonio, muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y antes de despedirnos, momento protocolario, Víctor Carretero. Bueno, pues la gracia, evidentemente, a vosotros 3, a Antonio, a Fran y a Pedro, así como al ámbito cultural del Corte Inglés, por dejarnos seguir hablando de esta joya que tenemos entre las manos y que día a día vamos y seguimos aprendiendo un poco más de ella, y que créanme si les digo que todos los días recibimos desde el pasado miércoles muestras de felicitaciones, de apoyo, de cariño y elogios únicamente hacia la gran obra que han construido. Agradecer también a Manolo Toledano y a Manu Molina, que ha sido el carpintero y quien ha ejecutado también magníficamente la cruz procesional del Cristo del Amor, su presencia también en esta tarde. Y como habéis dicho, Fernando Prini era una mente brillante y en su diseño no solo plasmó el trono, sino que elevó el Cristo y a la Dolorosa sobre el mismo y reinterpretó ese discurso catequético que comentaba Antonio, y además de diseñar la cruz procesional y que como he comentado hizo Manu Molina, pues le otorgó la reatribución de los propios atributos pasionistas y dolorosos a nuestra querida Virgen de los Dolores y al Santísimo Cristo del Amor. Ese hecho que podía ser un poco disruptivo en nuestra hermandad, pues yo creo que fue asumido rápidamente por todos nosotros, incluso llegando a ser un sueño utópico que teníamos algunos de verlo hecho realidad. Se pudo plasmar hace pocas semanas en el Santuario de la Victoria, en los cultos cuaresmales del Santísimo Cristo del Amor, y es una imagen que para nosotros, para todos los hermanos, va a quedar en la posteridad por ser la primera vez después de tantas décadas de olvido. Muchos, bueno, ninguno de los que estamos vivos lo hemos conocido así, y esa fotografía os la queremos entregar a vosotros como recuerdo de este día y muestra agradecimiento por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, por vuestras palabras y por todo lo que hemos aprendido esta tarde con vosotros. Bueno, espérate, vamos a despedirnos dando las buenas tardes, ya nos quitamos los micros y nos hacemos las fotos. Porque si no suena. Pues lo dicho, me voy a poner detrás del foco. Muchísimas gracias a todos, creo que ha sido una tarde muy provechosa, hemos aprendido todos mucho, así que de nuevo gracias a Antonio y a Pedro por revelarnos tanto amor y ha sido un placer. Muchas gracias.